Hola, ¿qué tal? Yo soy Nate Naher y el día de hoy te invito a conocer mi historia. El día de hoy les contaré la historia de cómo fue que descubrí mis dones, la historia de cómo conecté conmigo mismo. Comenzando con el año 2015, todo fue a partir de una publicación que hablaba acerca de la erupción del volcán Popocatépetl, un volcán importante que está ubicado en la Ciudad de México. Y hablaba también de un megaterremoto que iba a acontecer. Ustedes la pueden encontrar en YouTube. Es de José Luis Rueda. Me metí a la publicación y esa era la exposición de un ingeniero que se llamaba Alberto Secua y comentaba que él era contactado de extraterrestres y que le habían compartido esta información y otra información importante para los seres humanos. Dentro de esta plática hablaba acerca de que los humanos tenemos vidas pasadas y que tenemos ángeles guardianes o ángeles guías. Y entre muchas otras cosas, también detallaba acerca de lugares en donde iban a estar más afectados por el terremoto y que todo esto iba a ser parte de un proceso evolutivo para el ser humano. A partir de eso, a mí me hizo mucho ruido y me interesó mucho el que yo pudiera conocer mis vidas pasadas y conocer quiénes eran mis ángeles guardianes. Esto pasó, yo soy empresario, en esa época tenía un restaurant bar, había abierto una sucursal y normalmente yo recurría a tarots, estas personas que se dedican a leer el tarot. Bueno, eran baraja española. Y para checar qué tan buenos serían los negocios, lo checaba a través del tarot. Una vez una prima me dijo que había conocido otra persona que también leía la baraja española y me había dicho que pues que la había visto que era buenísima. Era diferente a la que yo acostumbraba a que me leyera. Fui con ella y sí me escribió a mi mamá, me dijo cómo se iba a morir, me dijo cómo era la mamá de mi socio y también me hablaba de que me iba a ir excelente, me iba muy bien. Yo estuve esperando este tiempo, pero de repente en los negocios me empezó a ir mal. Normalmente en la ciudad donde vivo se ponen de moda las zonas. Yo creo que en todas partes del mundo les pasa lo mismo. La clientela emigra. De hecho, abrí la sucursal porque pasó esto de la matriz. Me empezó a ir mal en la sucursal. Pues yo estaba desesperado. Me acuerdo que le echaba como todo nos pasa, le echaba la culpa al gobierno y que a las calles cuando lo cerraron por repavientarlas y todas esas cosas. Y me acuerdo que mi hermana me dijo, oye, te noto como que, no sé, como que estás negativo. Entonces me dijo que viera una película que se llama El Secreto. La vi y esa habla acerca de la ley de atracción. Y sí me hizo sentido lo que decía. Sí vi que era cierto que yo estaba como pues en esa mentalidad como negativa. Pero pues aún así sí estaba pasando por una situación muy, muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado normalmente, porque la verdad, pues yo sentía que siempre me iba bien. Aún así lo tomé como un proceso de aprendizaje. En esos tiempos me pasaron muchas cosas, se descompuso mi coche, tuve que andar en autobuses y pues aprendí mucho. En esos épocas también mi familia estaba preocupada y mi hermana me dijo que una amiga suya iba a ver a una persona que realmente no sabía qué dones tenía, pero pues que tal vez me iba a ayudar. Y yo le dije a mi hermana, no me late porque vengo ya de una situación en donde estoy desesperado por estar enfocado en la información que me dio la tarotista y una tarotista que yo no conocía. Entonces como que ya estaba así de, no. Y en eso me habló mi prima y me contó que estaba a punto de suicidarse porque su novio la había cortado y que igual me acuerdo que la tarotista esta le había dicho que iba a ser el amor de su vida. Yo era muy cercano a mi prima, en esas épocas era así como mi hermana y sí me preocupaba mucho la situación de que se suicidara, ¿no? Entonces le dije, mira, me acaban de decir de una persona, la verdad no sé qué hace, pero déjame checo con ella que ahora sí que a lo mejor te puede ayudar en algo. Le comenté a mi mamá y mi mamá me dijo, ok, yo te invito a la sesión, ¿por qué no vas? Pues total que hice cita, fui con esta persona, todo era muy, muy profesional, muy bonito, a diferencia de las otras tarotistas que había yo estado consultando anteriormente. Ya me hizo pasar a su consultorio, ya me preguntó que por qué iba, le comenté la situación, que económicamente no me estaba yendo tan bien, pero pues realmente yo lo tomaba como un proceso de aprendizaje y que también sentía que no todo el tiempo en la vida te iba a ir bien. Me pidió que cerrara los ojos, me preguntó que si yo de chico no había sido como un señor de chico, o sea, como muy estricto, como muy ordenado,
muy maduro. Y le conté que sí, sí, así fue, así era de chico. Me preguntó que si me había dado cuenta que yo en mi vida he desarrollado a la gente, vengo a desarrollar a la gente, que llega conmigo la gente, yo la hago que crezca, ahora sí que la hago funcionar para la vida, y de ahí se va de mi vida, por así decirlo. Y le dije, sí, me di cuenta, sí me había dado cuenta de esta situación. Comentó de mis vidas pasadas, me contó de una vida en donde fui romano, y también me dijo que si no me sentía mal en esa época era septiembre, era el 17 de septiembre y en México el 15 de septiembre son las fiestas patrias de independencia. Entonces me dijo que yo era hermano de José María Morelos y Pavón. Me dijo que normalmente yo me ponía triste en esas épocas porque, pues por lo mismo, porque estuve en el movimiento independentista y toda esa situación. Y fue un dato que sí checó bastante porque hasta ese momento todos los septiembres yo me ponía mal y nunca entendí por qué me sucedía. Y me sentía súper mal y era muy desesperante no saber ni por qué. Pero sí, cuando me dijo eso sí fue así, bueno, sí me hizo sí me hizo sentido. Continuó preguntándome qué veía con los ojos cerrados. Ustedes pueden cerrar sus ojos y realmente pues no se ve nada, ¿no? Se ve oscuro. De repente empezó a verse humo, como blanquizco, dentro de mis ojos, dentro de mis párpados. Y de ahí se empezó a tornar ese humo de color verde. Y el humo se empezó a hacer como sólido. Y ella me seguía preguntando que si veía algo. Ya le empecé a decir que ya estaba viendo color verde. Y en esos momentos, apareció desde el centro como puntos de luz, como esferas de luz. Y empezó a salir unas, empezaron a separar en tres. Y ahí se empezaron a formar una especie de hojas. Así estaba en el punto en el centro. Se empezaron a hacer una hoja hacia arriba, otra hoja hacia un lado de abajo y hacia el otro lado de abajo. Y estas formas fueron haciéndose como con una especie como de rayo láser, pero un rayo láser así que tipo o sea, el rayo láser es luminoso. Esto se veía como sólido. Fue algo, la verdad, muy increíble porque estaba dentro de mis párpados. O sea, no lo estaba imaginando, no lo estaba visualizando, lo estaba viendo. Bueno, yo iba con la perspectiva de que a lo mejor me iba a encontrar con otra persona charlatana. Me sacó de onda como que esta situación que se me estaba presentando, porque yo de repente pensé, ¿qué tecnología está usando? O sea, ¿cómo está creando esto? Y está raro porque lo está creando, pero está dentro de mis ojos. Y posteriormente a esto, que se formó esa figura, se empezó a formar otra figura, empezaron a aparecer otros puntos luminosos de luz y empezaron a formar ahora una estrella. Igual, en este caso, anteriormente las formas habían hecho curvas para hacer las hojas y ahora se empezaron a hacer unas líneas moradas y formaron una estrella, se hicieron más puntos. Y en ese momento me dijo esta persona que habían llegado ya mis ángeles guardianes o mis guías. Y me dijo que era el arcángel Metatrón y el arcángel Abundia, que tenían un mensaje para mí. Me dijeron el mensaje y también me dijo que tenía un mensaje para mí de otra vida, de una vida paralela. Platicamos un poco, me dijo que los arcángeles que tenía de guías pues eran muy poderosos, que el arcángel Abundia es de la abundancia, que yo debería tener mucho dinero, y que el arcángel Metatrón, pues muy pocas veces o con muy pocas personas, bueno, de hecho me decía como que era la primera vez casi que estaba ahí con ella, o visitando con una persona que ella había consultado. De ahí ya me dio el mensaje de mí para mí, me dijo que tenía una vida paralela en Mercurio. Me dijo que el mensaje que me daba era que yo viviera el presente, me enfocara en el presente, no me preocupara ni por el pasado ni por el futuro. Yo la verdad aún así tenía como que, bueno, seguía sintiendo que había sido como una charlatanería. Sí sentí esa situación de la abundancia que ella me comentó. Sí sentí como que la coherencia y que era real. Saliendo de la sesión, luego busqué en internet la palabra Arcángel Metatrón y apareció, ustedes lo pueden hacer ahorita, y apareció la imagen de la estrella que vi en mis párpados. Entonces confirmó que sí fue una experiencia real. Yo en la vida había escuchado el nombre de este arcángel,
Escuché en mi niñez y todo eso de que fui a escuelas católicas, la existencia del Arcángel Miguel y todos los arcángeles, pero ya vi que al parecer sí existe. Bueno, me di cuenta que existía. Posteriormente a esto, me pasaron diferentes situaciones muy fuertes en mi vida, pero como yo tenía la certeza o la seguridad de que existía la abundancia en mi vida y también vi acerca de la comprobación para mí de la ley de atracción, yo quería traer a mi vida la abundancia. Ahí empezaron unos cambios muy drásticos, tuve que cerrar los dos negocios de los que les platiqué. Y normalmente, pues, para las personas, estos cambios tan drásticos son muy fuertes. Hay veces que la gente se suicida hasta por cuando pierde el dinero. En mi caso, gracias a esta experiencia pude soportar, bueno, en sí no fue soportar, sabía que era un cambio para bien y sabía que era un cambio que me iba a crear más abundancia. Y sí fue así, puse otro negocio que me fue increíble y puse otros negocios en donde me fue excelente. Una vez como que ya entendí acerca de la ley de la atracción, porque también, si se dan cuenta, yo deseé conocer mis vidas pasadas y mis arcángeles, y 6 meses después estaba sabiendo de esta chava y me estaba comentando. También tuve la seguridad que me iba a llegar lo que yo quería, y lo que yo quería obviamente era tener abundancia. Con este conocimiento empecé a pensar y a desear que me viniera una enfermedad fuerte para que yo pudiera salir de la enfermedad, conocer cómo poder salir de la enfermedad y de ahí compartir todo este conocimiento con la gente. Lo venía pensando, realmente en sí no era un tanto deseo, sino que decía, bueno, tal vez sería conveniente para mí y para los demás que yo pudiera descubrir esto. Desafortunadamente así sucedió. Me dio una enfermedad que se llama vértigo, también lo llaman síndrome de Meniere. Fui a ver muchísimos doctores, los mejores doctores de mi ciudad. Pagué muchísimo dinero y realmente fue horrible porque pues todos la verdad nada más me sacaban dinero, consultas y me daban un remedio, me daban otro y realmente nada me ayudó. La última doctora que vi, ella me dijo que ya me había dado todas las medicinas y que no estaba teniendo una respuesta. Algo interesante porque realmente yo vi en internet y toda la gente en internet opinaba de esta enfermedad que no tenía cura, que igual les pasaba lo mismo, que nada le ayudaba, ninguna medicina. Y es así, o sea, y es muy triste porque pues se supone que para eso son los doctores. Bueno, yo sentí que realmente casi por negocio te van buscando y buscando sacar dinero, lo cual se me hizo como muy desafortunado, ¿no? O muy feo. Entonces, afortunadamente, la última doctora me dijo que me iba a mandar con una psicóloga para que me hiciera una terapia de hipnosis regresiva, a modo que ella sentía que todo venía a partir de la gestación, de cuando yo estuve en el útero de mi mamá, que a lo mejor de ahí se había formado el problema y que así a lo mejor encontraba la cura y la solución. Realmente, la verdad, bueno, no sé si ustedes lo hayan contemplado alguna vez, pero cuando te dicen algo de ir a terapia es algo muy incómodo y piensas que te están diciendo que estás loco. Pero yo estaba tan desesperado y mucha gente a lo mejor que me comprende acerca de cómo es el vértigo podrá saber la desesperación y lo terrible y espantoso que es el vértigo. Pues acudí con la psicóloga y al mismo tiempo regresé con esta persona con la que había visto los arcángeles y también le pregunté que saber si me podía dar algún tip, mis guías para pues que me curara. Dentro de la sesión con ella me dijo que iba a haber un curso de sanación por piedras y yo en esa época yo le entré absolutamente a todas las terapias que me iban presentando. Yo le entré con el fin de salir adelante de la enfermedad. Realmente me daba ansiedad, fue una cosa terrible. De ahí igual me entré a clases y entré a la terapia. Fue avanzando las clases, fue avanzando la terapia y fue muy interesante porque casi al mismo tiempo empezaron a hacerme regresiones a vidas pasadas y la primera vida que me vino fue una vida en donde empecé a ver donde todo era perfecto. Y en esa vida igual realmente era maravillosa porque la tenía como muy presente en ese momento porque yo quería que así fuéramos los humanos. Cuando empecé a ver esa vida, yo era el líder y se formó una especie de hoyo negro en el cielo. Toda la población me preguntó a mí de oye, ¿por qué está sucediendo esto? Tú que todo lo sabes, porque yo era como era líder, todos pensaban que yo lo sabía todo, ¿no? Y yo era algo así de que, bueno, estaba totalmente fuera de mi conocimiento. En el preciso instante en donde empezó a aparecer el hoyo, teníamos gente como
como en la Tierra los soldados. Así luego que empezó a aparecer esta cosa extraña, hubo como parte de nuestra sociedad que fue a investigar con naves a ver qué era eso. Entonces, súper interesante porque regresó y no sabían qué era eso. Había mucho desconcierto en toda la población y yo también estaba desconcertado, pero pude identificar que yo en esa vida había yo estado deseando que cambiaran las cosas porque ya llevaba yo, bueno, como todo era perfecto, como les menciono, llegaba a ser aburrido de tanta perfección. O sea, todo era sistemático, todo era muy rutinario y todo era igual. Entonces yo ahí empecé a desear eso, empecé a desear que fuera diferente, porque ya estaba demasiado aburrido. Igual la población como que todo el tiempo hacía lo mismo y parecían como robots. Aquí en la Tierra, en ese momento, a mí lo que me estaba checando es que yo quería lo mismo con los humanos, que fueran, por así decirlo, perfectos. O sea, yo cuando llegaba a trabajar la gente conmigo, que he conocido mucha gente, yo siempre deseaba y me sacaba de onda por qué no eran perfectos, o sea, por qué no hacían lo que debían de hacer. Porque si, por ejemplo, los meseros les decía, ¿sabes qué? Recoge el vaso, no lo recogían o hacían otras cosas. Esta situación fue lo que a mí al parecer fue lo que me creó el vértigo, como el estrés excesivo, y además que no entendía yo por qué sentía eso. Afortunadamente, gracias a estas terapias, empecé a comprender que hay otras vidas y que esas vidas te van influenciando y te van haciendo sentir cosas que tú no sabes ni por qué las sientes. Y el problema es que las consecuencias de esa falta de conocimiento te crea las enfermedades como la que me sucedió a mí. Y esto me hizo igual, a partir igual de la terapia psicológica, me hicieron regresión a otras vidas. Fue súper interesante porque también vi gente que estaba en esas otras vidas que las tenía en mi presente al mismo tiempo, por así decir. Y también vi la relación que había tenido con ellas. Todas esas cuestiones influían o nos influyen en lo que vivimos en la actualidad, bueno, en la vida presente. Y fue a partir de estas regresiones, igualmente como fue avanzando la terapia psicológica y las clases, principalmente las clases también de sanación de piedras, en donde yo fui descubriendo cómo era yo mismo, cómo he sido en otras vidas, cómo me he afectado a mí mismo o me afecté en esas vidas, y fui descubriendo lo que me estaba fallando, por así decirlo, en esta vida. Me estaba fallando en mis relaciones, en cómo yo llevaba mi vida, las decisiones que tomaba, a partir de qué las tomaba, cómo las tomaba. Y realmente empezó un conocimiento personal muy, muy profundo. Y gracias a ese conocimiento fue por el que logré identificar las causas raíz de lo que me estaba produciendo el vértigo. Y fue en 2018, en diciembre, donde principalmente me di cuenta que yo, como me sentía anteriormente de otro planeta, me sentía como que yo no era humano, se me hacía muy raro que los humanos fueran como somos, ¿no? Y es interesante porque me da risa ahorita, pero de verdad, en esa época era muy difícil porque yo me acuerdo muy bien, llegaba a un restaurante o así en cualquier lugar, y yo me sentía ajeno, o sea, yo me sentía así como que no, es que yo no soy de acá, yo no pertenezco acá. Y yo veía a la gente como muy, muy normal, bueno, comiendo en restaurantes o conviviendo, y yo me sentía así pero yo no soy de ellos, ¿no? Y gracias a todas estas vidas, que fueron bastantes, que pude descubrir que realmente, pues sí, en sí no soy de acá, sané principalmente el identificar que como yo no me sentía en mi casa, no me estaba sintiendo cómodo para poder expresarme como yo quería, para poder ser como yo quería. Y fueron bastantes factores los que descubrí, pero al final de cuentas los pude descubrir, sané el vértigo. Y fue, la verdad, magnífico porque, bueno, una por ya dejar de tener vértigos y otra porque tuve el conocimiento de cómo sanar enfermedades. Posteriormente a esto se me han ido presentando otras enfermedades. He ido también participando de otras terapias, pero principalmente sí he ido descubriendo la raíz de las enfermedades, de cuáles son los factores que influyen. Al mismo tiempo, una de las cosas que empecé a hacer fue meditar. Y me daba mucho miedo meditar. Me pasó una situación por la que tuve que meditar yo solo. Gracias a ese aprendizaje que hice sobre cómo meditar, fui descubriendo muchísimas vidas,
muchísimos planetas, cómo son la vida en otros planetas, cómo son las civilizaciones, y también descubrí el por qué vine a la Tierra, que al final de cuentas es algo que quería, y es algo maravilloso, porque algo que sí noté es que en la mayoría de los planetas las civilizaciones son chicas, o al menos en los que he visto, son chicas. Y yo quería experimentar esta situación de que aquí está exageradamente lleno y habitado de seres, porque pues todos son seres, o sea, las plantas son seres, las rocas son seres, los organismos son seres, los animales son seres. El venir a la Tierra y experimentar que estamos con tantos seres conviviendo es algo, la verdad, padrísimo, que no te das cuenta hasta que descubres todo lo que hay detrás de que uno venga a vivir a la Tierra. Y por último, los que les quiero comentar es que además de toda la sanación que tuve en cuanto a las enfermedades y que he podido seguir manejando y curando, ha sido una cuestión muy evolutiva, porque he podido contactar pues conmigo mismo, con mi ser superior. Dice que se llama su ser superior, y realmente empieza uno a quererse, empieza uno a saber cómo es uno, empieza uno a contemplarse y empieza uno a darse lo que uno quiere y lo que uno merece y lo mejor para uno. Y a partir de ahí identifiqué cuáles fueron las cuestiones que me estaban afectando en la vida actual y que también tuvieron sus situaciones en otras vidas, y todo eso hizo que yo hiciera una como reestructuración en mi vida en esos momentos y pudiera realmente liberar todas las condiciones que yo me imponía a mí mismo. Todos estos factores cambiaron igualmente mi entorno, porque me pude empezar a expresar, pero principalmente lo más importante es que me empecé a conocer a mí mismo. Igualmente a partir de la meditación, primero fueron meditaciones guiadas, posteriormente a esto yo empecé a meditar solo, y gracias a la meditación encontré muchísimas vidas que he vivido tanto en la Tierra como en otros planetas. Descubrí cómo son las otras civilizaciones, cómo son los que llamamos extraterrestres. De hecho, también contacté con extraterrestres, contacté con acturianos. He podido hablar con personas de otras civilizaciones que conozco. Suena muy raro, pero así ha sido. Pero lo más importante es que todo esto ha hecho que yo me conozca a mí mismo, que haga que yo me pueda dar lo que yo necesito y que realmente evolucione para mi propio beneficio. Realmente esto es como lo que denominan el amor propio, pues es esto en sí. Uno se va conociendo, uno va cambiando patrones que nos afectan, y esto va reflejándose en tu vida, en cómo haces las cosas a partir de cómo realmente eres, de lo que realmente necesitas y de lo que es beneficioso para ti. La intención de contarles esa historia es porque a partir de esto igual le hice regresiones a mucha gente, y estas personas también pudieron sanar diferentes cuestiones que le estaba sucediendo en su vida, que le estaba afectando, depresión. La cuestión por qué estoy publicando esto es porque ahorita mis guías me han estado diciendo constantemente que ya tengo que publicar todo este conocimiento o toda esta experiencia, y se los comento en sí porque estamos en un proceso evolutivo de la Tierra en donde tenemos que enfocarnos en nosotros mismos, como ahora sí como el proceso que yo pasé, porque vienen unos cambios, vienen cataclismos, pero son parte de cambiar el sistema en el que estamos viviendo, porque este sistema no nos está beneficiando o no es bueno para nosotros. La idea es invitarlos y darles a conocer el antecedente a lo que posteriormente voy a estar publicando. Esto apenas comienza. En mi próxima publicación compartiré quién soy en esencia, por qué elegí esta vida y cuáles son los dones que me trajeron aquí. He vivido procesos profundos con los que puedo ayudarte a recordar lo que ya eres. Luz en evolución. Visita nennaher.com para conocer más. Te recuerdo mi nombre, yo soy Nen Naher, Human Refiner, y todo lo que toco brilla.